4 por 3 es igual a 12. ¿Cuántas veces quiero que haga esto? Quiero que lo haga 10 veces, ¿sí? Entonces llegará hasta 4 por 10 es igual a 40, ¿sí? Conocemos de antemano cuántas veces quiero que repita escribir en la pantalla, ¿sí? 4 por tanto igual a tanto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería el programa? ¿Sí? Bueno, programa ejemplo 1. Usaré algunas variables. Una para el valor de la tabla que quiero mostrar en la pantalla. Esa variable le llamamos K, como me pedía el enunciado. Y necesitaré otra variable que vaya tomando los valores de 1 a 10, ¿sí? Para indicar el factor por el cual multiplicar al 4, al cual acá, ¿sí? Bien. Entonces lo primero que va a hacer, pedirle al usuario que ingrese el valor de K, o sea, cuál tabla es la que quiere ver. Bueno, si le ponemos un cartel, ingrese K y le dejamos ingresar el valor con la sentencia readline, ¿sí? Bueno, y ahora lo que quiero es que se repita varias veces, 10 veces en este caso. ¿Qué sentencia? Una sentencia que permita mostrar en la pantalla el valor que tenga K por 1 igual al resultado, el valor que tenga K por 2 igual al resultado, el valor que tenga K por 3 igual al resultado. Bueno, ¿con qué sentencia hago que me escriba algo en la pantalla con la sentencia? ¿Con qué sentencia? Readline. Readline, bien. Ah. Readline. Pero esa sentencia quiero que la repita 10 veces. Entonces dijimos hace un ratito, cuando sabemos de antemano cuántas veces vamos a repetir una sentencia, usamos un ciclo for, ¿sí? Bueno, que tiene esta forma, ahora vamos a ver la forma general, pero podemos traducirlo así. For quiere decir para. Para la variable i, desde el valor 1 hasta el valor 10, hacer lo que le pongamos acá abajo, ¿sí? For i, 2 puntos igual 1, to 10, do, quiere decir, para la variable i, desde el valor 1 hasta el valor 10, hace lo siguiente. ¿Qué tenés que hacer? Escribir el valor que tenga acá, supongamos el 4, entre comillas está el asterisco, sale el asterisco, el valor que tenga i, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esto? Y va a tomar el primer valor, 1, y va a ejecutar la sentencia. Entonces acá va a escribir un 1, acá va a poner el signo igual, y acá va a hacer el valor de K por I, o sea, si fuera acá un 4, hace 4 por 1 y escribe 4, que es el resultado. Antes de ejecutar otra vez la sentencia, antes de volver a repetirla, esta variable, que vamos a ver que se va a llamar variable de control, se va a incrementar en 1. Y si todavía no llegó a este valor, bueno, va a ejecutar la sentencia. Pero ahora i va a valer 2. Entonces va a escribir K por 2 es igual a el resultado de K por 2, que es 8. ¿Sí? Si K vale 4. Después, antes de volver a ejecutarla, i va a aumentarse otra vez en 1, va a valer 3. Entonces va a escribir el valor que tenga K por el valor que tenga i, o sea, un 3, igual, y el resultado de K por 3, o sea, de 4 por 3, que es 12. Bueno, y así sucesivamente. De esta forma, entonces, utilizamos la sentencia for. Pero veamos cómo es la sintaxis. Es la palabra for, lo que ponemos a continuación, lo que acá era la variable i, es lo que llamamos la variable de control, ¿sí? La variable de control del for, ¿sí? 2 puntos igual, un valor inicial que va a tomar esa variable de control, una palabra reservada to, y un valor final que va a tomar esa variable de control, la palabra reservada do, y a continuación la sentencia que queremos que se repita, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable de control es i, el valor inicial de esa variable de control es 1, el valor final es 10, ¿sí? Si el valor inicial es 1, el valor final es 10, logramos que el ciclo se repita desde 1 hasta 10, o sea, 10 veces.
Entonces, BC la variable de control, BI el valor inicial, BF el valor final. ¿Sí? Para que la sentencia del ciclo for pueda repetirse, el valor inicial tiene que ser menor o igual que el valor final. ¿Sí? Si yo le pusiera para i de 10 hasta 1, no ejecutaría nada. ¿Sí? El valor inicial tiene que ser menor o igual que el valor final. Bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? Dice, la variable de control toma el valor del valor inicial. ¿Sí? Cuando se va a ejecutar el for, la variable de control toma el valor que indique el valor inicial. En este caso, i toma el valor 1. Y se va a incrementar en 1 en cada iteración. ¿Sí? Las iteraciones son las repeticiones. Cada vez que ejecute la sentencia, va a aumentar en 1 la variable de control, hasta que alcance el valor final. En el caso del ejemplo, hasta que alcance el valor 10. Antes de cada iteración, antes de ejecutar cada vez la sentencia, va a verificar si se cumple esto. El valor que tiene la variable de control es menor o igual que el valor final. Si se cumple, va a ejecutar la sentencia, si no, no. O sea, cuando arranca, ahí le da el valor 1. Pero se fija si ese 1 es menor o igual que 10. Sí, como es menor o igual que 10, escribe el cartel. ¿Sí? Después incrementa ahí a 2, pero se vuelve a fijar. ¿Ese 2 es menor o igual que el valor final? Sí, entonces lo ejecuta. Así hasta que llega a 10. Cuando llega a 10, se fija, ¿es menor o igual que 10? Sí, lo hace. La próxima vez, ya 11 no cumpliría, no lo haría más. Bueno, dice, estas acciones las realiza la estructura en forma automática. Es decir, que la variable i se incremente en 1 y que se vaya verificando, a ver, si es menor o igual que el valor final, no tenemos que programarlo, lo hace automáticamente la estructura for. Bien, entonces ahí tenemos la sintaxis, bueno, y algunas características. ¿Sí? Bueno, la característica principal del ciclo for es que se ejecuta una cantidad conocida de veces. ¿Sí? Yo tengo que saber de antemano cuántas veces lo quiero hacer. Por lo tanto, el control de las repeticiones no depende de evaluar una condición, expresión lógica como en el ciclo while o repeat. Si esto es lo que dijimos al principio. ¿Sí? Yo sé de antemano cuántas veces lo voy a ejecutar, ¿sí? A diferencia de los ciclos while o repeat, donde permanecer o no en el ciclo dependía de que se cumpliera o no una condición. En el ciclo for dice que una sentencia, esta que está acá, simple o compuesta. ¿Qué quiere decir simple o compuesta? Que puede ser una sola o pueden ser varias. Debe ejecutarse repetidamente, ¿sí? Se repite la ejecución, mientras una progresión de valores es asignada a la variable de control. ¿Qué quiere decir eso? La progresión de valores es asignada a la variable de control. ¿Sí? La variable de control toma como valor inicial este que está acá, y cada vez que se ejecuta la sentencia se incrementa en 1. ¿Sí? Por eso habla de la progresión. ¿Sí? Como valor inicial, lo incrementa en 1, lo incrementa otra vez más, lo incrementa otra vez más. ¿Sí? Una consulta. Sí, Cuando son varias sentencias, ¿se pone entre begin y end? cuando son varias sentencias van a ver que los vamos a poner entre begin y end. ¿Sí? Ok. Si yo no pongo el begin y end, va a asumir que la única que tiene que repetir es la primera. Y cuando termine de repetir la cantidad de veces que le diga, recién va a ir a ejecutar la que esté a continuación. ¿Sí? La variable final puede ser una variable x, por ejemplo, por y igual a x, siendo x previamente. Sí, ya vamos a aclarar todo eso, Tomás, pero sí, tanto valor inicial como valor final pueden ser constantes, como en el ejemplo de recién, pero pueden ser variables y pueden ser expresiones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero acá decía que la variable de control sufría una progresión o regresión. O sea, la variable de control, la variable de control puede ir aumentando o podría ir disminuyendo. Por eso se presentan dos casos. ¿Sí?
un for ascendente, que es el que estamos mostrando acá, for to, o un for descendente, for down to. En este for, el primero el valor inicial tiene que ser más chico, o igual, ¿sí? Por ejemplo, de 1 a 10, entonces la variable de control tomamos el valor 1, 2, 3, 4, 5. Con el otro, con el for descendente, podría poner desde 10 hasta 1. Y la variable de control iría disminuyendo, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Sí? Bien, vamos con el for ascendente. Para la variable de control, desde el valor inicial hasta el valor final, hacer tal cosa. Bueno, entonces, lo que dijimos hasta ahora. Cuando se va a ejecutar un for, lo primero que se hace es la variable de control toma el valor inicial. Y después de tomar ese valor inicial, se fija. ¿Ese valor que tomó es menor o igual que el valor final? Si es menor o igual, si es verdadero, se ejecuta la sentencia. ¿Sí? La sentencia o las sentencias. Se incrementa el valor de la variable de control, se lo incrementa en 1. Y volvemos acá. Se vuelve a verificar a ver si sigue siendo menor o igual que el valor final. Si sigue siendo menor o igual, si es verdadero, ejecuta otra vez la sentencia. Vuelve a aumentar el valor de la variable de control. Vuelve a verificar si todavía es menor o igual que el valor final. Si es verdadero, ejecuta. Bueno, y así sucesivamente. En algún momento, al incrementar el valor de la variable de control, va a dejar de cumplirse esto. O sea, esto va a ser falso. La variable de control se pasa de largo. Entonces ahí se terminó el for y seguimos con el resto del programa. Bien, bueno, acá tengo entonces la sintaxis y la forma de funcionamiento. Bueno, algunas observaciones. Bueno, la variable de control. Deme un segundo para ver si se calla la perra. Así abajo. Bueno, la variable de control dice que tiene que ser ordinal. ¿Sí? Esa variable que va aumentando de 1 en 1 tiene que ser ordinal, es decir, entera o carácter. ¿Se acuerdan? Los ordinales son los tipos de variables que los elementos tienen un cierto orden y tienen antecesor y sucesor. ¿Sí? Bien. Y no se puede alterar dentro del ciclo for. Es decir, esta sentencia que está acá o estas sentencias que están acá adentro no pueden modificar el valor de la variable de control. ¿Sí? Si yo la modificara en la sentencia, me saltaría un error de sintaxis. ¿Sí? No me va a compilar. Si yo trato de modificar la variable de control. El valor inicial y el valor final, dice, se evalúan una sola vez al comienzo. Es decir, cuando arranca el ciclo for, el compilador se va a fijar a ver qué valor tiene el valor inicial y qué valor es el valor final. ¿Sí? Los va a mirar una vez sola. No es que los vuelve a mirar cada vez que se tiene que repetir. Los mira una sola vez al principio. Esto es lo que me preguntaban hace un ratito. ¿Sí? Valor inicial y valor final pueden ser constantes, como en el ejemplo que pusimos, pero también pueden ser variables. ¿Sí? Yo puedo poner acá la variable A y acá la variable B. ¿Sí? Siempre que sean del mismo tipo que la variable de control. Variables o expresiones del mismo tipo, que sea ordinal, que la variable de control. Y tampoco tengo que alterarlos dentro del ciclo for. ¿Sí? No los tengo que alterar. Si los alterara no me aparecería error de sintaxis, pero no es que si yo lo cambio dentro del ciclo for, el ciclo for va a parar antes porque yo al valor final le doy un valor más chico. ¿Sí? Acá dice que el valor inicial y el valor final se evalúan una sola vez al comienzo. O sea que después que los evaluó,
Si los modifiqué adentro, que no tiene sentido, no es que no va a tomar el nuevo valor. Se queda con el valor que había leído al principio. Si el valor inicial es mayor que el valor final, ¿sí? Si el valor inicial este fuera mayor que el valor final, ¿qué pasa? Cuando se va a ejecutar por primera vez el ciclo, al tratar de verificar esto, el valor de la variable de control, que es el valor inicial, menor o igual que el valor final, no, si este fuera más grande, ¿sí? Entonces de entrada daría falso y saldría del for, y la sentencia no se ejecuta nunca, ¿sí? Entonces para que se ejecute alguna vez, el valor inicial tiene que ser más chico o igual a lo sumo el valor final. El valor de la variable de control queda indefinido luego de terminar el ciclo for. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando programemos algo para resolver algún problema, no podemos suponer que cuando se terminó el ciclo for, la variable de control quedó con el valor final, o quedó con el valor final aumentado en 1, ¿sí? Tengo que suponer que el valor de la variable de control quedó indefinido, ¿sí? Por ahí dependerá de cada compilador qué valor le deja la variable de control, pero como no lo sabemos, entonces sí decimos que queda indefinido, no sabemos. Entonces, si quiero que tenga algún valor, tendré que asignárselo cuando salí del for. No puedo suponer con qué valor queda la variable de control al terminar el ciclo. Bien, todas esas observaciones y ahí tenemos otro ejemplo. Dice, queremos leer n números reales y queremos seleccionar y mostrar el máximo. Y dice, se utiliza una variable para almacenar el máximo que se inicia en valor imposible, menor al rango inferior de los valores altos. Bien, a ver qué quiere decir todo esto. Vamos a poner un ejemplo. Queremos leer n números reales. Supónganse que n valga 4 y que esos números fueran, pónganse el 20, el 15, el 40 y el 5, ¿sí? 4 números. Dice, y queremos seleccionar y encontrar el máximo de esos números. Bueno, dice que si utiliza una variable para almacenar el máximo, tendré una variable donde guarda el máximo, que se inicia en un valor imposible, menor al rango inferior de los valores a leer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a hacer yo para ir calculando el máximo? Dice que empecemos poniendo la variable máximo un valor imposible. Un valor imposible sería un valor más chico que cualquiera de los números que yo vaya a ingresar. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Creo que en el ejemplo tengo puesto esto. ¿Por qué esto sería un valor imposible? Bueno, porque yo de entrada supongo que todos mis números van a ser más grandes que este. ¿Sí? Todos los números que voy a leer son más grandes que este. Entonces, cuando yo lea el primer número, no sé, una variable que no me acuerdo qué nombre le puse, supónganse que la llamé número. Cuando lea el primer número, que este ya sea más grande que este. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Yo voy a leer un número, me voy a fijar. ¿Es más grande que este? Si es más grande, lo cambio. Después voy a leer el próximo número. Y me voy a fijar. ¿Este es más grande que este, que lo que está ahora en máximo? No. Entonces dejo lo que ya tenía. Y leo el que sigue. Leo el 40. ¿40 es más grande que el que está acá?
Sí, entonces pongo el 40. Y después voy a leer el próximo. 5. Y lo voy a comparar con este. 5 es más grande que 40. No, entonces dejo lo que estaba. Entonces, cuando terminé de leer, acá en la variable máximo me quedó guardado el más grande de todos. Pero bien, para que esto me funcione, inicialmente la variable máximo tiene que tener lo que llamamos un valor imposible. Es decir, que cualquiera de los números sea más grande que ese. De manera que cuando yo lea el primero, valga lo que valga, cuando se quiera fijar si es más grande que lo que está en, cuando se vaya a fijar si es más grande que lo que está en máximo, eso se cumpla y lo ponga como primer máximo temporal. ¿Sí? Profe, una duda ahí. Sí. ¿Y cómo sería el tema acá? Es decir, ¿va a suponer que los números ingresados son siempre positivos o digo, pero ¿por qué justo menos 9.999? Es decir, No, ¿por bueno, qué no eso, sé? no, ¿O por qué vamos. no 5? Sí, podría haber sido -1, podría ser -10. O sea, eso depende de lo que vos sepas de cómo van a ser los números que vas a leer. ¿Sí? En realidad, si no tuvieras ninguna idea de qué tipo de números vas a leer, esta primera resolución, ahora vamos a ver el ejemplo 2b, que lo vamos a hacer de otra forma. ¿Sí? Si vos no tenés ni idea qué números van a venir, no podés suponer un valor imposible. Porque suponete que yo pongo menos 9.999. Y después los números que leo son menos 3 millones, menos 45 millones, menos Sí, 10 por mil eso. millones. Entonces, Sí, por eso. me va a quedar como máximo menos 9.999 y no era el máximo. ¿Sí? Entonces, para poner un valor imposible, yo tengo que tener alguna idea de cómo van a ser los números que van a venir después. ¿Sí? Bueno, Bueno, si gracias. fuera de esta forma, ¿cómo me queda el programa? Entonces, tenemos una variable para guardar la cantidad. eh, la variable i va a ser la que yo use para variable de control del ciclo for. Y después, bueno, una variable para guardar el número que estoy leyendo, lo que yo acá llamé número. ¿Sí? Ahí en el programa lo había puesto num. Y max, donde voy guardando el máximo parcial. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que le pedimos es n, la cantidad de números que va a leer después. Decimos que ingrese n, si lo dejamos ingresar con un readline. Una vez que tenemos la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dijimos, a la variable máximo le damos el valor imposible. A la variable máximo le damos o sea, un valor inicial que sea lo que llamamos un valor imposible. Y ahora lo que hicimos antes, tenemos que ir leyendo uno por uno los números y compararlos con lo que está en máximo. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Y lo que diga n. Por eso hacemos un for donde la variable de control va desde 1 hasta n. ¿Y qué tengo que repetir? Tengo que leer el número y compararlo con lo que está en max. Entonces, leemos el número, debería haber puesto un cartelito para el usuario, ingresar número, y después compararlo con lo que está en max. Si el número que acabamos de leer es más grande de lo que está hasta ahora en la variable max, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué iría acá? Max igual a num. Sí, max igual a num, ¿sí? Entonces, si el número que acabo de leer, 20, es más grande que el que está en max, entonces, ¿qué hago? Cambio el valor del máximo, ¿sí? Y que tome como valor el que yo acabo de leer en num. Bueno, como esto se repite desde 1 hasta n, cada vez que leo un número que sea más grande que lo que tengo hasta ese momento en max, lo va a cambiar cuando se termina el for. Dentro de max me quedó el máximo y entonces lo escribo. El máximo es max, ¿sí? Tener cuidado que esta escritura tengo que ponerla afuera del for, una vez que se terminó, ¿sí?
Si esta última sentencia yo la pusiera dentro del for, ¿qué pasaría? Me Cada estaría vez que, diciendo, Sí. Iría escribiendo qué. cada vez que chequea un número, te va a poner cuál es el máximo. Bien, o sea, me pondría n veces el máximo es tal, el máximo es tal, el máximo es tal, ¿sí? Y me iría poniendo los valores parciales que tiene, que no son el máximo definitivo, ¿sí? Bien, entonces cuando termine el for, escribo una vez sola. Ok. Hasta acá vamos. Bien, el 2b dice. Es lo mismo, pero cambiamos lo del valor imposible. Dice, se utiliza una variable para almacenar el máximo que se inicia con el primer valor ingresado. ¿Sí? Es decir, si, bueno, el mismo ejemplo, si n vale 4 y los números serán 20, 15, 40, 5, ahí tengo los n números, ¿sí? Entonces, lo que hago es, el primer número directamente lo pongo acá. Y después, en la variable número, voy leyendo a partir del segundo. Leo el 15 y lo comparo. ¿Es más grande? No. Después leo el 40 y lo comparo. ¿Es más grande? Sí, entonces lo reemplazo. Leo el que sigue. Leo el que sigue. Lo comparo. ¿Es más grande? No. Bueno, cuando terminé, tengo el máximo. ¿Sí? Pero, entonces, el primer número lo pongo directamente en la variable máxima. Y en la variable num voy leyendo, pero recién a partir del segundo. ¿Se entiende? sí, Entonces, lo mismo que antes. N para guardar la cantidad y para variable de control del for, max para ir calculando el máximo y num para ir leyendo los números. Entonces, lo mismo que antes, le pido al usuario la cantidad, ¿sí? Que ingrese, le dejo que lo ingrese con readline, ¿sí? Y ahora lo que hago es, ¿cómo hago para poner el primer valor directamente dentro de la variable max? ¿Qué sentencia tendré que usar? Para que el Readline, primer readline. readline, pero en vez de poder hacer readline max, num, directamente hago readline max. O sea, el primer número lo leo directamente en la variable max. Y ahora tengo que leer desde el segundo en adelante, ¿sí? Desde el segundo en adelante. Entonces, el for lo voy a hacer con la variable de control desde qué valor hasta qué valor. Desde Desde el 2 hasta el n. una opción sería hacerlo desde 2 hasta n. Podría poner la variable de control desde 2 hasta n. Y si lo hiciera desde 1, ¿hasta cuánto lo tendría que hacer? hasta n-1. Bien. Entonces, podría hacerlo como está indicado acá, desde 2 hasta n, desde el segundo hasta el último, o si se me ocurre, podría hacer esto, desde 1 hasta n-1. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones. Bien. Y lo demás igual que en el ejemplo anterior, ¿sí? ¿Qué hago? Leo el número y me fijo, ese número es más grande que lo que tengo en el máximo hasta ahora, ¿sí? O sea, la diferencia es que, bueno, empezó a leer el segundo y ya compara con el primero. Antes, la primera comparación la hacía con el valor imposible, ¿sí? Ahora lo hace directamente ya con el primer número el primer número de la lista que lo puso directamente. Bueno,
Si el número que leyó es más grande que lo que tiene en el máximo hasta ahora, cambia el valor del máximo y guarda ahí el número que acabo de leer. Y lo mismo, cuando se termina el for, escribimos el máximo, es lo que quedó guardado en la variable máximo. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Ok. Bueno, lo complicamos un poquito más. ¿Sí? Dice, igual que el anterior, pero además queremos mostrar el orden en el que ha ingresado el número que terminó máximo. A ver, otra vez. Pónganse que n era 4 y que los números eran el 20, el 15, el 40 y el 5. Acá tengo los n números. En máximo guardamos el primero. Pero quiero saber también el orden en que se ingresó el número que resultó máximo. Entonces, si de entrada yo digo, por ahora el primer número es el máximo, ¿sí? Ese número ¿en qué orden estaba? Era el primero. Entonces, en esta variable orden voy a guardar el valor 1. ¿Sí? Por ahora este es mi máximo y es el que estaba en el primer lugar. ¿Sí? Después voy a ir leyendo en la variable num los valores y la lectura y la comparación la hacíamos con un for donde la variable de control era la variable i. ¿Sí? La variable i la habíamos empezado en 2. Entonces, cuando leemos el número 15, corresponde al orden 2 o a la posición 2. Nos fijamos, ¿es más grande que este? No, no es más grande, así que no hago nada. Entonces, después se incrementa la variable de control y se lee otro número. Leemos el 40. ¿Es más grande que este? Sí. Entonces, cambio el máximo. ¿Y qué otra cosa tendría que cambiar? El orden matriz. El orden, ¿sí? Si encontré que este número es el más grande hasta ahora, entonces tendré que indicar que corresponde al orden 3, es el tercer número de la lista. Entonces este lo guardo acá. ¿Sí? Después i se aumenta a 4 y se lee el último número de la lista, en este caso, para este ejemplo. Como esto no es más grande que 40, listo, corto ahí. Entonces acá me quedó guardado el máximo y acá me quedó guardado qué orden tenía en la lista. Era el primero, segundo, tercer elemento. ¿Sí? ¿Se entiende lo del orden? Sí, profe. Entonces el programa quedaría así. O sea, le agregamos una variable byte, ¿sí? El orden, además de la cantidad de elementos. La variable de control del for, una variable para indicar el orden. Nuevamente max y número son de tipo reales. Bien. Igual que antes. Lo primero es pedir la cantidad n. La pedimos, la ingresamos. Después las inicializaciones. Ahora tengo que inicializar dos variables. Tengo que inicializar max, ¿sí? Y orden. Entonces, para inicializar max lo que hago es leer el primer número. Lo leo en la variable max. Y a orden directamente le asigno el valor 1. ¿Sí? Para indicar, hasta ahora el máximo es el primer número. O sea, ¿en qué caso me serviría haber guardado este orden 1? Que sea el número más grande de la lista. Que fuera, claro, si llega a ser el número más grande de la lista, bueno, ya me quedó guardado que el orden es el 1. Si hubiera otro más grande, bueno, el orden va a cambiar. Pero si no, me queda el 1. Bien, y esto es lo mismo que antes. Hacemos el for desde 2 hasta n
¿Qué tengo que repetir? Leer el número, compararlo con el máximo. Si es más grande que el máximo, ahora tengo que hacer dos cosas. Tengo que cambiar el valor del máximo, que pongo el número que acabo de leer. ¿Y qué otra cosa hago acá? ¿Qué otra sentencia tengo que poner? Orden igual I. A orden le asigno el valor de la variable de control. Porque la variable de control me estaba diciendo si estamos leyendo el segundo número, el tercero, el cuarto. ¿Sí? A orden le asignamos el valor que tiene I. Si Díganme hubiéramos hecho, sí. si hubiéramos hecho orden igual a orden más 1, ¿estaría bien igual o no? No puedes hacer eso porque, por ejemplo, acá no tuve que aumentar tuve que aumentar en 2, en todo caso. Y vos no llevas el recuento de cuántos números comparaste y no te sirvieron. Vos recién cuando encontrás uno más grande y cambiás el máximo y cambiás el orden. Pero si lo querés Ah, incrementar, no sabes en cuánto lo tendrías que incrementar. es un acumulador el ¿Sí? orden. O sea, es más fácil directamente asignarle el valor de I. Sí, gracias. Bueno, si se entendió, sí. Ah, bueno, me faltó cuando se termina el for, bueno, escribimos. El máximo es lo que está guardado en el máximo. El máximo es tal. Ingresó en el orden. ¿Sí? Sí, escribe el número más grande y escribe en qué lugar se ingresó. Está guardado en la variable orden. Bueno. El for descendente, ¿sí? En que vamos de un valor más grande a un valor más chico. Entonces es igual que antes, solo que en vez de poner to, ponemos down to, y en este caso el valor inicial tiene que ser más grande o igual que el valor final, ¿sí? Desde 10 hasta 5, desde 8 hasta 3. Bueno, y la sentencia que vayamos a repetir. Bueno, lo mismo de antes, BC es la variable de control, BI es el valor inicial, BF es el valor final. El valor inicial tiene que ser mayor o igual que el valor final, ¿sí? Y esto es lo mismo, la variable de control toma el valor inicial y ahora, en vez de incrementarse en 1, se decrementa en 1, va disminuyendo en 1 en cada iteración, ¿sí? Cada vez que se repite la sentencia, disminuimos en 1 el valor de la variable de control, hasta que llegue al valor final. Y bueno, y lo mismo, antes de cada repetición, se verifica que el valor de la variable de control sea mayor o igual que el valor final, que el valor que tenga esta variable sea mayor o igual que ¿sí? Cuando la variable de control pasa a ser más chica, ahí salimos del for. Bueno, y lo mismo que antes, esto lo hace todo automáticamente la estructura. No tenemos que andar restándole nosotros ni andar comparando. Bien. Ejemplo. Para ir desde 5 down to 1 a 0. Escribir 2 por i menos 1. A ver, ¿qué escribiría esto? Arranca con la variable de control en el valor 5. Escribiría 9. Escribirías 2 por 5, 10, menos 1, 9. ¿Sí? Después disminuye la variable de control a 4 y escribe 7. 8 menos 1, 7. La variable de control pasa a valer 3 y escribe 2 por 3, 6, menos 1, 5. La variable de control pasa a valer 2 y escribe 2 por 2, 4, menos 1, 3. La variable de control pasa a valer 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. La variable de control estaba en 1. Cuando lo disminuye en 1, ya no es más grande o igual que el 1, no hace más nada. ¿Sí? O sea, escribiría eso de ahí. Bien. Bueno, esto es lo que ya sabíamos. Entonces,
cuando queremos ejecutar el for, la variable de control toma el valor inicial, en este caso 5. ¿Sí? Se fija, ese 5 es mayor o igual que el valor final, en este caso sí, entonces ejecuta la sentencia, escribir tal cosa. Le decrementa el valor de la variable de control, de 4 pasa a 3 y se vuelve a fijar. ¿Ese 3 es mayor o igual que el valor del final? Sí, entonces lo hace otra vez. Y lo hace otra vez, vuelve a decrementar. No me acuerdo en cuánto está. Lo decrementa a 3, ¿sí? ¿Todavía es mayor o igual? Sí, lo hace otra vez. Lo decrementa a 2, se vuelve a fijar, sí, lo hace otra vez. Lo decrementa a 1, es mayor o igual, sí, lo ejecuta otra vez. Cuando de 1 lo va a decrementar, pasa a valer 0, ya no se cumple más esto es falso, y se termina el for. ¿Sí? No, es lo mismo que antes, pero ir aumentando va disminuyendo. Sí. Bueno, la variable de control toma el valor inicial, se decrementa en 1 en cada iteración hasta que alcance el valor final, esto creo que ya lo dijimos. Previo a cada iteración, verifica que la variable de control sea mayor o igual que el valor final, y todo eso lo hace automático. Bueno, ya lo habíamos dicho. Bueno, cantidad de repeticiones del ciclo for. A ver, en este caso, ¿cuántas veces se repite el ciclo for? 4, ¿no? 4 veces. No sé si está escrito. No, 5 veces. No son 4. Desde que i vale 3 hasta que i vale 7. O sea, cuando vale 3, Ah, claro, cuenta 3, por 4, eso. cuando vale 5, cuando vale 6, cuando vale 7. ¿Sí? Son 5 veces. En este caso, ¿cuántas veces lo ejecuta? Ori, 2 puntos igual 3, 2, 1. Ninguna. Ninguna, 0 veces. Porque el valor inicial es más grande que el valor final. A ver para ir desde menos 10 hasta 1. ¿Cuántas veces lo hace? 10. ¿Alguna otra opción? 12 veces. Uno dice 10, otro dice 12. ¿Alguna otra? ¿O esa 12, profe. No, 12. sí, 12. Desde menos 10 hasta menos 1 serían 10 veces. A ver, alguien por ahí atrás pregunta si es 11. Desde menos 10 hasta menos 1 serían 10, ¿no es cierto? Después lo hace también cuando vale 0 y lo hace cuando vale 1. ¿Sí? Lo hace 10 para los negativos, una vez más para el 0 y una vez más para el 1. Si alguien contestó ahí otra vez que son 12, sí, son 12. ¿Están de acuerdo que son 12? Sí. Bien. Y este otro, para la variable de control C, desde el carácter C hasta el carácter G, recuerden que la variable de control podría ser entera o carácter. ¿Cuántas veces lo hace? 5 veces. C, D, E, F, G, ¿sí? Desde la C hasta la G, incluida la C y la G, serían 5 veces. Y no sé si lo tengo escrito. ¿Qué cuenta tendría que hacer para saber la cantidad de veces? Bueno, con las letras no puedo hacer la cuenta, pero con los números. Yo tengo desde 3 hasta 7. Sería I más Valor. 1. Para saber. Si yo miro el valor inicial y miro el valor final, ¿sí? Y quiero saber, acá dice valor final menos valor inicial más 1, ¿sí? Alguien puso eso. Valor final menos valor inicial más 1. Alguien me escribió en el chat eso, ¿sí? Al valor final 7, le resto 3, me da 4, le sumo 1, 5, ¿sí? Bueno, me doy cuenta que 0, acá no hago la cuenta porque 7 es más grande que este. En este caso no me sirve. Acá si hago 1 menos
menos 10 más 1, tengo 1 más 10, 11 más 1, 12. ¿Sí? Bueno, y acá no puedo restar la letra. Bien. Ah, tenía otro. Con Dauchu. ¿Este cuántas veces lo hacen? 8 veces. 8. 8 veces. ¿Y acá cómo sería la cuenta? ¿Es parecida a la anterior? Valor inicial menos valor final, más 1. Valor inicial menos valor final más 1. ¿Sí? Bien, ahí están las 8 veces y no sé si tengo... Ah, sí, lo tengo. Para el for ascendente sería lo que ustedes me dijeron, valor final menos valor inicial más 1. ¿Sí? Y para... Bueno, y si el valor inicial es mayor que el valor final, no se ejecuta ninguna vez, como en el segundo caso. Y en el for down to, valor inicial menos valor final más 1, lo que ustedes me dijeron. Y si el valor inicial fuera menor que el valor final, no se ejecuta ninguna vez. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sigo. Bueno, a ver. Para un conjunto de n alumnos, leer el nombre y 2 notas. Mostrar para cada alumno su promedio y el nombre del alumno que ha obtenido el mayor promedio. Si hubiera más de uno, o sea, si estuviera repetido ese promedio máximo, mostrar solamente el primer alumno. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que Juan o Juana se sacaron 6 y 8. Después Luis o Luisa se sacaron 4 y 7. Pepe o Pepa 10 y 9. Y Claudia o Claudio se sacaron 8 y 6. ¿Sí? Entonces yo tengo que leer para cada alumno el nombre y tengo que leer 2 notas. Nota 1 y nota 2. Tendré que calcular el promedio y tengo que, además de calcular el promedio y mostrárselo, tengo que ir calculando a ver quién fue el alumno que tuvo el mayor promedio. Entonces, necesitaría algunas otras variables para guardar qué cosa. El promedio máximo. El promedio máximo, max promedio, ¿y qué más? Además de guardar el valor de ese promedio máximo, ¿qué otra cosa tengo que ir guardando? El nombre del que tiene mayor promedio. El nombre del que tiene mayor promedio, ¿sí? El nombre del máximo, ¿sí? Bien, y me faltaría una variable para la cantidad. Entonces, supónganse que ingresé un 4 en n, porque bueno, tenía 4 personas en la lista. Entonces voy leyendo el nombre. Ahora, antes de empezar, necesitaría inicializar algunas variables. Por ejemplo, acá podría usarlo del valor imposible, ¿sí? ¿Con cuánto
¿Qué variable tendría que inicializar con un valor imposible y cuál podría ser ese valor imposible? Las dos de los promedios, con un valor negativo, por ejemplo, o con Eh, cero. ¿Cuáles son las dos de los promedios? Esta, Prom- esta no es- necesita inicializarla. Acá voy a calcular el promedio de las notas del alumno. No necesito ponerle un valor inicial. creo que en N1 y N2 sería. N1 y N2 voy a leer las notas del alumno, ¿no? Antes de empezar, no me hace falta poner un valor inicial. Ahí alguien me está diciendo que el promedio máximo, ¿sí? Lo que yo llamé max P. Acá tengo que poner un valor inicial, porque cuando lea las notas del primer alumno, ¿sí? El 6 y el 8, y calcule su promedio que me da 7, tengo que compararlo con lo que esté guardado en máximo promedio. Para poder compararlo, necesito tener algo guardado en máximo promedio, ¿sí? Entonces guardo un valor imposible, ¿sí? Podría guardar un 0, poner un -1, ¿sí? Algo así. Como este es un valor imposible, no lo tiene nadie, el nombre del máximo no hace falta que yo guarde un valor inicial, porque total este no corresponde a nadie, ¿sí? Cuando yo lea los datos del primer alumno, el 7 va a ser más grande que esto, entonces voy, el 7 va a ser más grande que esto, ¿sí? Lo voy a guardar acá. Y si guardé el promedio del primer alumno, guardaré el nombre del primer alumno, ¿sí? Después leeré el próximo, ¿sí? Leo sus notas, 4 y 7, 11, promedio 5,50. Comparo, no me sirve. Leo el próximo alumno, leo las notas, 19, 9,50, comparo con esto, ¿es más grande? Sí. 9,50 es más grande. Entonces, si cambié el máximo promedio, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Cambio el nombre también. Cambio el nombre. Entonces el nombre es Pepe Pepa. Y leo el último alumno, C, 8 y 6, promedio 7. ¿Es más grande que este? No. Entonces se terminó y tengo eh, el máximo y el nombre. En realidad me pide solamente el nombre del alumno que ha obtenido el mayor promedio, ¿sí? Eh, a ver, a ver cómo funciona esto. Si hubiera alguno, más de uno, mostrar solo el primero. Supónganse que el último alumno, en vez de tener estas notas, hubiera tenido 9 y 10. Entonces, cuando calculo el promedio, me vuelve a dar 9,50, ¿sí? Yo comparo. 9,50 es más grande que lo que está en el máximo promedio. No es más grande. Entonces, como no es más grande, no cambio nada. ¿Y qué me quedó guardado como nombre máximo? Me quedó guardado esto, ¿sí? El primero que tenía ese promedio más grande. ¿Se entiende lo de si hubiera más de uno mostrar solo el primero que apareció? Alguno me dice que sí, por ahí. Sí, Bien, profe. ok. O sea, por ahora no nos vamos a complicar con, de hecho no podríamos con lo que sabemos hasta ahora, no nos vamos a complicar con cuando un máximo, un mínimo se repita, poder recordar todas las personas que tenían ese máximo y ese mínimo. Más adelante, cuando veamos otros temas, lo vamos a poder hacer. Bueno, pero tendríamos que resolverlo esto, que no lo tengo hecho. Y entonces denme un segundo que voy a abrir el Gini y lo hacemos directamente ahí.
¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. se ve. Bueno, entonces, dijimos que necesitábamos variables para guardar el nombre y el nombre del máximo, ¿sí? Entonces, el nombre y el nombre del máximo, ¿de qué tipo tienen que ser estas? String. String. String, ¿sí? Podríamos, si queremos, restringirlo a una determinada cantidad de caracteres, ¿sí? Pónganse 30. Si no pongo nada, me deja guardar hasta 255. Después, n para la cantidad de alumnos y para la variable de control del for, esos serán de tipo byte, sí que son pocos. Y para las notas, supongamos que son reales, que puedan tener decimales. Entonces, nota 1, nota 2, el máximo. Bueno, yo no sé por qué estoy poniendo mayúsculas, no hace falta. Max, el promedio y el, no sé cómo lo había puesto, no, me habían puesto max P. Todas esas van a ser reales, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero es pedir al usuario que ingrese qué cosa. El nombre. Antes de eso, La cantidad de alumnos. la cantidad de alumnos. No voy a poner los carteles, así vamos más rápido. Readline, ¿cuánto? N. N mayor. La cantidad de alumnos, n. Bien. Había que inicializar algo con el valor imposible. ¿A quién inicializamos con el valor imposible? Al promedio máximo. Al promedio máximo. Máximo promedio, le ponemos el valor imposible, 0, menos 1, ¿sí? De manera que cualquier primer promedio sea más grande que ese, ¿sí? Por eso le pongo 0 o menos 1. Bien. Y ahora tengo que empezar a pedirle, primer alumno, sus notas, calcular promedios. Segundo alumno, sus notas, calcular promedio. O sea, lo tengo que hacer un montón de veces, entonces uso ¿qué cosa? ¿Qué sentencia? Un for. Un for. For. La variable de control que la llamé i, ¿desde cuánto hasta cuánto? 1 hasta n. Desde 1 hasta n. Si tengo n alumnos, n veces tengo que leer, entonces desde 1 hasta n, ¿sí? Do. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer desde 1 hasta n? Pedirle qué datos al usuario. El nombre y las notas. El nombre y las notas. Bueno, olviden, ustedes cuando lo hacen le van a poner todos los carteles que quieran para ahorrar tiempo. Lo voy a hacer sin los carteles. Le voy a pedir el nombre, que lo llamé nom a la variable, y le voy a pedir la primera nota y la segunda nota. Bien. Una vez que tengo eso, ¿qué tendría que hacer? Calcular el promedio. Calcular el promedio. Entonces en la variable prom guardamos la suma dividido 2, ¿sí? Una aclaración. Yo acá puse paréntesis porque lo necesito, porque tengo que hacer la suma y al resultado dividirlo por 2, ¿sí? No voy a generalizar, en general no, pero hay muchos de ustedes que no sé si por las dudas o por qué, ponen montones de paréntesis que no se necesitan, ¿sí? Traten de poner paréntesis exclusivamente cuando necesitan alterar el orden de algo. Yo quiero que se haga primero la suma antes que la división, necesito poner paréntesis, ¿sí? Si fueran multiplicaciones y divisiones, no pondría paréntesis. Depende de lo que tengo que hacer, si lo necesito, lo pongo. Si no, poner de más, en realidad,
confunde. ¿Sí? Bien, tengo el promedio. Me pedía que le dijera al alumno, ¿sí? Entonces voy a poner right line, por ejemplo, nom, tu promedio, el cartel que le quieran poner, es de y me quedó guardado en prom, le puedo poner formato para que me lo ponga con 2 decimales. Nadie me dijo que acá lo escribí mal. Ok. Después que, Pusiste el coma adentro. gracias. Después que le avisé del promedio que se sacó, ¿qué más tenemos que hacer? El if, Fijarnos si pasa qué cosa. que el promedio es más grande que el máximo promedio. Tengo que verificar si ese promedio que acabo de calcular es más grande que el que tengo guardado en máximo promedio, ¿sí? Por ahora tengo guardado un 0, o sea que el primer promedio que calcule va a ser más grande, ¿sí? Si es más grande que lo que tengo guardado hasta ahora como máximo, entonces tengo que hacer 2 cosas. ¿Qué 2 cosas tengo que hacer? ¿Qué 2 cosas hago? Máximo promedio, asignarle promedio. A la variable máximo promedio le asigno este promedio que acabo de calcular y que verifiqué que es más grande que lo que tengo como máximo. ¿Y qué otra cosa tengo que asignar? El nombre máximo al nombre. El nombre máximo. Tengo que poner el nombre de esta persona que acabo de leer. Nom que acabo de leer. ¿Sí? Y creo que nada más, ¿no? Entonces, después iba a valer 2, leo los datos del segundo alumno, calculo el promedio, se lo digo, me fijo si el promedio de este alumno es más grande que lo que tengo hasta ahora, ¿sí? Cuando esté leyendo el segundo, en máximo promedio, seguro que tengo, ¿qué cosa? Cuando esté con los datos del segundo alumno, en máximo promedio, ¿qué es lo que va a ver? Los datos del primero. Los datos del primero, porque inicialmente habíamos puesto un 0, así que los datos del primero, el promedio del primero va a ser más grande que ese 0, así que el primero va a quedar guardado. Bien, bueno, y así sucesivamente. Bueno, me fijo si es más grande lo cambio el máximo y cambio el nombre. ¿Sí? Ok. Y cuando termina el for, ya le podemos avisar que solamente pedía de quién era el promedio máximo, ¿sí? Entonces le pongo nom x, obtuvo el máximo promedio y se terminó, ¿sí? Y rezamos que compile. Profe, Sí, cuando definiste las variables, viste que pusiste N1, N2, max. Ese max no está de más porque era máximo promedio. No lo usaste, y no. Sí, lo puse 2 veces, gracias. De nada. Bien, ¿se entendió el programa? Sí, Sí. profe. Ok, sigamos. Dejo de compartir esto y vuelvo. Ok, bueno.
Ciclos secuenciales. ¿Qué sería esto? Ciclos secuenciales sería que estuviera un ciclo a continuación de otro. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que tengo una variable de tipo char, que se llama letra, otra variable de tipo byte, que se llama número, ¿sí? Y tengo un ciclo, un for, número desde 1 hasta 5, hacer, escribir el número con 3 lugares. Bueno, si se ejecuta este ciclo, ¿qué aparecerá en la pantalla? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Como la sentencia era write y no write line, cuando termina de escribir siempre se queda al lado, por lo tanto, la siguiente escritura sale en la misma línea y quedan uno al lado del otro. Bueno, supónganse que a continuación tengo un write line, entonces el cursor se va a la línea de abajo y después tengo otro for, ¿sí? Donde la variable letra es la variable de control y toma valores desde A hasta la Z, y lo que hacemos es escribir letra. Entonces, ¿qué escribe ahora? Todo el abecedario. Un abecedario, desde la A hasta la Z. Bien, entonces estos son ciclos secuenciales, ¿sí? Uno a continuación del otro, se ejecuta uno y después se ejecuta el otro, ¿sí? Son ciclos independientes, ¿sí? Después que terminó el primer ciclo, bueno, y después de ejecutarse el write line que está en el medio, se va a ejecutar el segundo ciclo, ¿sí? ¿Cuántas repeticiones hubieron, ¿sí? Para el primer ciclo hubo cuántas repeticiones. El primer ciclo, ¿cuántas veces se ejecutó? 5. 5. Sí. Y el otro, desde la A hasta la Z, que creo que son 26, o sea que el total de repeticiones serían las 5 del primero y las 26 del otro, ¿sí? Porque como son independientes, se ejecuta primero el primero, 5 veces, después el otro, 26 veces, en total, 31 veces. Bien. Pero ahora veamos la diferencia con lo que llamamos ciclos anidados. Anidados es que un ciclo esté adentro del otro. Entonces, las mismas variables, pero ahora tengo el primer ciclo para la variable número desde 1 hasta 5, y adentro de ese ciclo pongo, por ejemplo, escribir la variable número, y ahí mismo, adentro del for, dentro de las sentencias que se van a repetir, pongo for letra desde A hasta la Z, escribir letra. Se me escapó. Bueno, entonces, ya se vio, pero bueno, ¿qué es lo que escribe? A ver, ¿cómo pienso esto? Tengo el primer for. La variable de control toma el valor inicial, 1. Me meto acá, ¿sí? 1 es menor que el valor final, sí, entonces me meto. Escribe lo que tiene la variable número, escribe el 1, y después se encuentra con este for. Y este for lo va a resolver completo, desde la A hasta la Z. Entonces, ¿qué va a escribir? El 1 de la variable número, el for completo de este escribe las letras de la A hasta la Z, ¿sí? Este write line hace que se venga al renglón de abajo. ¿Y después qué hace? Incrementa la variable número, pasa a valer 2, como sigue siendo menor o igual que 5, se mete otra vez en el ciclo azul, digamos, ¿sí? ¿Y qué hace? Escribe número, ¿qué va a escribir entonces? Ahora va a escribir un 2, ¿sí? Como era write, se queda en la misma línea y se encuentra con este otro ciclo. Y este otro ciclo lo puede ejecutar completo. Entonces escribe el 2, vuelve a escribir las 26 letras de este. Write line hace que se vaya al renglón de abajo. Se termina el ciclo azul, entonces vuelve a incrementar la variable de control número al valor 3. Sigue siendo menor que 5, escribe el 3. Ejecuta el ciclo rojo y escribe todo esto, ¿sí? Entonces, para cada valor de la variable de control del ciclo exterior, ejecuta todo completo el ciclo interior, ¿sí?
hasta que i vale, el número vale 4 y el número vale 5, y ahí se terminaría. ¿Sí? Los ciclos son dependientes. Por cada iteración del ciclo externo, ¿sí?, se ejecuta íntegramente el ciclo interno. ¿Sí? Número vale 1, ejecuta todo el ciclo interno. Número vale 2, ejecuta todo el ciclo interno. Número vale 3, ejecuta todo el ciclo interno. Entonces, acá, ¿cuánto sería la cantidad de repeticiones? ¿Qué cuenta tendría que hacer para ver cuántas veces se repiten las 5, ¿no son las del primer ciclo? Sí. ¿Cuántas veces escribe algo? 26. Acá me dicen 26 por 5. 26 por 5 más 5. 5 veces 26, o sea, 5 por 26. Bien, bueno, sí, 5 por 26 sería la cantidad de letras rojas que escribe y 5 más de las azules, por eso me pusieron, ¿sí? Entonces, en general, cuando decimos que las repeticiones contamos la cantidad de veces de un ciclo por la cantidad de veces del otro ciclo, ¿sí? Sería la cantidad de veces que repite lo que está dentro de todo, ¿sí? Este RAID rojo lo repite esta cantidad de veces de acá. Bien, entonces, si están separados o independientes, se ejecuta uno, después se ejecuta el otro. ¿Sí? Si están uno dentro del otro, si están anidados, por cada valor de la variable de control del primero, se ejecuta completo el otro. Bueno, eficiencia. Normalmente vamos a tratar de que nuestros programas sean eficientes. ¿Sí? ¿Qué tenemos que interpretar por eficiente? ¿Sí? El problema dice, lo podemos resolver con diferentes algoritmos. ¿Sí? No siempre el método de resolución tiene que ser el mismo, pero algún método puede ser más eficiente que el otro. ¿Sí? Puede existir uno mejor que el otro y lo que tenemos que ver es, ¿sí?, a qué nos referimos con esa eficiencia, cuándo va a ser más eficiente. ¿Sí? Necesitamos un criterio para decidir cuál algoritmo es el mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta es esto, los recursos consumidos. ¿Sí? Al ejecutar un algoritmo, un programa, la computadora consume recursos. ¿Qué recursos le estamos usando a la computadora cuando ejecutamos un programa? Por un lado, cuando nosotros declaramos un montón de variables, ¿qué estamos usando de la computadora? Almacenamiento. RAM, A ver, a mí la hablaron RAM, otra vez, no entendí. La memoria. Memoria, ¿sí? Por cada variable le estamos diciendo que nos reserve memoria, ¿sí? Entonces, cuantas más variables, más memoria usamos. De acuerdo al tipo de variable, usará más memoria que otra. Acuérdense que no es lo mismo. Si tengo que guardar un número chiquito, a lo mejor uso un byte y no uso un integer o un long int, porque el byte ocupa menos bytes que el integer y menos todavía que el long int. Entonces, cuanto más variables y de un tipo más grande, voy a usar más memoria. Y cuando yo le digo, bueno, que ejecute esta sentencia y esta otra y esta otra y esta otra, la computadora va a tardar un tiempo en ejecutarlas. Entonces, el otro recurso es el tiempo. ¿Sí? Los recursos primarios son el espacio de memoria y el tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, el algoritmo va a ser más eficiente cuando utilice menos memoria y cuando tarde menos, porque tenga que ejecutar menos sentencias. ¿Sí? Bueno, el espacio de memoria utilizado es medido en base al número y tipo de variables incluidas. También tamaño, bueno, esto todavía no lo vimos, tamaño de las estructuras de datos usadas. O sea, más adelante, en vez de usar solamente variables simples, vamos a usar otras que serían como una tabla, donde yo puedo guardar un montón de valores, ¿sí?, en filas, pensados en filas y columnas. Eso lo veremos después. ¿Sí? En principio, el espacio de memoria tiene que ver con las variables que usamos. Y el tiempo tiene que ver con la cantidad de acciones elementales que le pedimos al procesador que ejecute, o sea, la cantidad de sentencias que tiene que ejecutar. Bien.
Dice, un enfoque para comparar algoritmos que compiten para resolver el mismo problema es elegir aquel que consume menos recursos. O sea, será más eficiente el que consuma menos recursos. ¿Sí? Menos memoria, menos tiempo de ejecución. Hay veces que hay que compensar una cosa con otra. A lo mejor tengo que hacerle ejecutar más sentencias si quiero que use menos memoria, ¿sí? O al revés. ¿Sí? Entonces, tengo que priorizar, ¿sí? Bueno, si quiero menos tiempo o menos memoria. Bueno, supónganse un ejemplo resuelto de una forma menos eficiente y después tratamos de resolverlo de una forma más eficiente. Y supónganse que el problema es este. Queremos hallar el producto de dos enteros positivos mediante sumas sucesivas. ¿Qué sería? Dice, supónganse que yo tengo que hacer, tengo dos variables que llamo A y B, tengo dos números, ¿sí? Y quiero hacer la multiplicación de esos dos números, ¿sí? Dice que lo puedo hacer con sumas sucesivas, ¿sí? O sea, en la variable suma, pongo un valor inicial 0, ¿sí? Se debe acumular una suma, y si quiero hacer 3 por 5, bueno, una opción es 3 veces sumar el número 5. Entonces, sumarle una vez el número 5, sumárselo otra vez y me queda el número 10, sumárselo otra vez y me da el número 15. ¿Sí? ¿Me siguen lo de multiplicación usando sumas sucesivas? En una variable guardo un 0 para inicializar la suma y después voy sumando tantas veces como me dice A el número guardado en B. Entonces, un primer ejemplo, una primera solución sería las dos variables que quiero multiplicar. Bueno, lo que yo llamé suma acá sería multi. De tipo longin, si es que pueden ser grandes. Y bueno, una variable para la variable de control del for. ¿Sí? Entonces, le pediría al usuario que ingrese los dos números A y B. Voy a inicializar la suma en 0. ¿Y ahora qué tendría que poner? For y igual for. 1. Bien, un for para que sume una vez, sume otra vez, sume otra vez. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo tiene que sumar? Desde igual 1 hasta A. La cantidad de veces que digan A. Entonces el for lo hacemos desde 1 hasta A. ¿Y qué hago? Entonces a la variable multi le asigno lo que ya tenía más el valor guardado en B. Y finalmente escribo el resultado es lo que quedó guardado en multi. No sé por qué tengo este hueco. Está Recline, está demás. Bien, no, bueno, esto es viejo. No lo ponemos más esto. Antes usábamos otro entorno, no usábamos el Gini y si no poníamos este Recline, cuando se terminaba de ejecutar el programa, automáticamente volvíamos al editor. Para ustedes el editor es Gini. O sea, estaban en la pantalla de salida, se terminó el programa, volvían al editor y el resultado que había salido, como fue tan rápido escribir el resultado y volver al editor, no lo veíamos. ¿Sí? Entonces con el readline hacíamos que se quedara esperando la máquina que apretáramos Enter, y entonces en la pantalla de salida veíamos el resultado. Pero en el Gini no pasa, así que este readline no lo ponemos. Bien, bueno, pero esto en realidad no sería eficiente, porque si para el ejemplo que pusimos está bien, pero imagínense que yo quisiera hacer 1000 por 3. ¿Sí? Entonces, de la forma que lo programé, va a tener que sumar 1000 veces el número 3. Entonces le haría cantidad de variables, no tengo problema, pero el tiempo de ejecución
sería muy largo, o sea, digamos que para la computadora eso es nada, pero bueno, igual, sería muchísimo menos eficiente porque en vez de hacerle hacer 3 sumas, le hago hacer 1000 sumas. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende que sería ineficiente? ¿Se entiende o no? Sí, Si, profe. si lo que está guardado en A es más chico que en B, sería eficiente, pero como nosotros no podemos saber de qué forma va a ingresar el usuario los valores, entonces sería ineficiente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Decime, Agustín, una pregunta. La diapo anterior que decía 3. Acá no hay nada. No, en el del abecedario. Es para dejar un espacio entre letra y letra, creo. Ah, esto. Ese. Este 3 es para que escriba cada carácter usando 3 posiciones de la pantalla, o sea, para que queden separados. Sí, lo mismo para que los números los escriba usando 3 posiciones. Las que le sobran las deja en blanco adelante. ¿Sí? En realidad acá estaría dejando 2 espacios en blanco, después el 1. 2 espacios en blanco, la... Bien. Bien, entonces preguntaba, ¿cómo puedo sin hincharle al usuario que ingrese primero el más chico y después el más grande? Si el usuario los ingresa de cualquier forma. ¿Sí? ¿Se puede poner un if ahí, profe? Bien, podríamos poner un Como if. que los valores depende del valor de A y de B, si es más grande o más chico, hacer tal cosa y si no hacer tal otra. Exactamente, entonces lo hacemos así. Entonces, más eficiente sería, le pedimos que ingrese los dos valores, inicializamos la suma y ahora nos fijamos. Si A es más chico que B, hacemos lo que hicimos recién. Hacemos el for desde 1 hasta A, acumulando el valor de B. ¿Sí? Pero si no, le hacemos hacer al revés. En vez de acumular A veces B, acumulamos B veces A. ¿Sí? Hacemos el for desde 1 hasta B, ¿sí? Y acumulamos el valor de A. ¿Sí? Entonces, bueno, de acuerdo a cuál sea el más chico, hace una forma de sumar o la otra. O sea, siempre va a ser la más cortita. ¿Sí? Y finalmente escribimos el resultado de multi. Bueno, y esto que me salió antes de tiempo, dice, la cantidad de líneas no determina la eficiencia en tiempo de ejecución. O sea, no importa que este tenga más líneas que el anterior. Que la cantidad de líneas del programa sea más larga que el otro. Eso no determina que sea más eficiente o menos eficiente. En realidad aunque el programa tenga más líneas, aparentemente sea más largo, es más eficiente porque la ejecución va a ser más corta. ¿Sí? Siempre va a ser lo que le convenga. Si A es más chico, hace una cosa, si B es el más chico, hace la otra. ¿Se entiende? No depende de la cantidad de líneas del programa, sino el tiempo que tarde en ejecutarlo. Bueno, sí. Sumar n números y multiplicarlos por 100. A ver, el enunciado está medio guiado para donde debería que apuntar. Imagínense que dijera sumar n números multiplicados por 100. Sumar n números multiplicados por 100. Entonces tengo n, que es la cantidad, y variable para variable de control del for. Número, el número que voy a ir leyendo, y suma donde los voy acumulando. Entonces, le pido al usuario que ingrese, bueno, inicializo la suma. Le pido al usuario que ingrese la cantidad n. ¿Sí? Y entonces ahora, mediante un for, vamos ingresando los números y vamos haciendo el cálculo. ¿Sí? Para ir desde 1 hasta n, la cantidad que me dijo,
¿Qué hago? Le pido que ingrese el número. Le pido que ingrese el número, ¿sí? Bueno, una forma, vamos a ver que no es muy eficiente, sería ese número, multiplicarlo por 100 e ir acumulándolo, ¿sí? Número lo multiplico por 100, lo vuelvo a guardar el número y ahora lo acumulo, ¿sí? Ingresé un número, lo multiplico por 100, lo guardé en el mismo lugar y se lo acumulo a la suma. Bueno, sigo dentro del for, le pido el otro, lo multiplico por 100, lo acumulo. Le pido el otro, lo multiplico por 100, lo acumulo, así hasta llegar a n. Y finalmente escribo, el resultado es sum. Bueno, esto sería ineficiente. ¿Dónde está la ineficiencia? En hacer la multiplicación por 100 cada vez dentro del ciclo de for. Bien, la ineficiencia sería cada uno de los números multiplicarlo por 100, porque en realidad, si yo tengo que hacer, vamos a decir que los números fueran 20, 10, 5, ¿sí? Es lo mismo sumar los números y después multiplicarlos por 100 que sumar cada número multiplicado por 100. ¿Es eso? Claro. Esto es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo esto. Un número lo multiplico por 100 y lo sumo. El otro número lo multiplico por 100 y lo sumo. El otro número lo multiplico por 100 y lo sumo. En cambio, ustedes me dicen que es lo mismo que hacer esto. 20 más 10 más 5 más 15 y al resultado multiplicarlo por 100. Entonces, ¿para qué voy a multiplicar por 100 todas las veces si puedo multiplicar una vez sola? ¿Sí? Entonces, la segunda opción sería más eficiente. O sea, todo lo mismo, suma en 0, pedimos ingresar el número, de 1 hasta n, le pido que ingrese el número, lo acumulo en la suma y recién cuando se terminó toda la suma, después que leí todos los números y los sumé todos, una sola vez hago la multiplicación, ¿sí? Y escribo el resultado. Bueno, ya no tengo más el anterior, pero la cantidad de líneas de programa es exactamente... ¿es acá? Este es más eficiente, ¿sí? La cantidad de líneas de este programa y del otro será exactamente igual, ¿sí? Y entonces dice, dos programas con el mismo número de líneas no siempre son igualmente eficientes. O sea, no me importa la cantidad de líneas, lo que me importa es cuántas acciones le hicimos ejecutar al procesador. En el otro le hace ejecutar un montón de sumas, un montón de multiplicaciones de más, ¿sí? Aunque la cantidad de líneas del programa sea la misma. Bien. Se me terminó. Y se me terminó la clase. ¿Es necesario, Sí. ¿Es necesario guardar suma otra vez dentro de suma y no podríamos hacer directamente por pantalla suma por 100 y ya está? ¿O es lo mismo? ¿Esta última asignación? Sí, Sí. sí, es necesario. En realidad es innecesaria esta que está acá. O sea, si este resultado de la suma, lo único que quiero hacer es escribirlo multiplicado, ya multiplicado por 100, y ese valor no lo voy a usar para ninguna otra cosa, podría ahorrar, ¿sí? A ver, Agustín, ahora miro el mensaje que me pusiste que se me fue. Podría obviar la última asignación y directamente poner el resultado es suma por 100. ¿Sí? La suma que terminó de acumular dentro del for multiplicada por 100, sin hacer esto. Ahora, si el valor multiplicado por 100 dentro del programa lo voy a usar para otra cosa, bueno, entonces hago la asignación. Y, a ver, busco el chat. Chat. Consulta. Las dos próximas clases de teoría son de repaso para el parcial o veremos temas nuevos. Sí, son de repaso. Las dos clases que vienen son de repaso.
Bueno, a ver, de todo lo que vimos hoy, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. una pregunta. ¿El ciclo for en este lenguaje también se puede usar para recorrer un string para descomponerlo? Sí, lo podés, cuando declarás una variable de tipo string, bueno, más cortito, ¿sí? String de 5. Entonces, el primer carácter es S de 1, el segundo carácter es S de 2, y así sucesivamente. Entonces, acá tengo una H, acá tengo una O, y acá tengo una L, y acá tengo una A. Entonces, S de 1 tiene una H, ¿sí? S de 2 tiene una O, ¿sí? Y bueno, sí, vos podés recorrer, por ejemplo, por I, los puntos igual 1, o lo que sea, podrías tener, no sé, suponete una variable n del tipo byte, ¿sí? Y podrías hacer esto. Hay una función que se puede usar para los strings que se llama length. Length en inglés, ¿qué quiere decir? Largo. Largo, ¿sí? Longitud. Entonces, longitud de S es, la longitud del string es cuántos caracteres se guardaron en el string. Si bien yo lo declaré como de 5 posiciones, ¿sí? Si adentro guardé la palabra hola, entonces n, ¿qué valor va a tomar? 4, ¿no? 4, ¿sí? Entonces, yo puedo en n guardar la longitud de S y después hacer para i desde 1 hasta n. Y bueno, y acá lo que se me ocurra, qué sé yo, no sé, por ejemplo, right line S de i. Entonces, cuando i vale 1, escribe la posición 1. Cuando i vale 2, escribe la posición 2. Cuando i vale 3, escribe la posición 3. ¿Sí? O sea, trabajo con cada uno de los caracteres por separado. ¿Sí? Puedo hacer lo que se me ocurra, qué sé yo, if S de i es igual a den tal cosa, qué sé yo. Sí. Puedo usar cada uno de los caracteres del string, ¿sí? Con el nombre del string y entre corchetes, ¿sí? Un índice, ¿sí? Puedo ponerlo directamente con un número, como puse acá, S1, S2, ¿sí? O puedo ponerlo con una variable, ¿sí? Y trabajar así con cada carácter por separado. ¿Eso me preguntabas? Sí, profe, justo eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta con el ejemplo que había mostrado, el del abecedario y los números Sí, de los ciclos en datos. sí. Ahí está. ¿Por qué las repeticiones totales son 5 por 26? Porque en realidad lo que estamos contando es cuántas veces se repite esta sentencia roja, este write letra 3. Ah, Esa es la que se repite 26, 5 por 26. Porque por cada valor que toma la variable de control del ciclo for externo, ¿sí? El ciclo for interno se ejecuta completo, ¿sí? Cuando el número vale 1, 26 veces escribo letra. Cuando
Cuando el número vale 2, otras 26 veces escribo letra. Cuando el número vale 3, 26 veces escribo letra. Y el azul se ejecuta solo 5 veces. El azul se ejecuta 5 veces, sí. Ah, bueno, sí, estaba confundido ahí. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí, Tengo una duda con cómo va a ser el parcial. Que va a ser sí. presencial, tengo entendido, ¿no? El parcial va a ser presencial y escrito, no en computadora. Escrito a eso quería saber. Sí, Listo. Gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, si no tienen más preguntas, dejamos acá, ¿sí? Si alguien quiere preguntar algo, sigo, ¿no? Nos vemos la próxima. Dale, profe, gracias. Hasta lunes. Chao, hasta el lunes. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego.